antes un poco de mencionar, y entrar al debate de los bloques y como la parte más fuerte del acto, pues primero de todo voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el acto, de cuál es la lectura que hacemos y de la necesidad de este acto, y también la presentación un poco de la campaña en la que se inserta. Antes también pedir disculpas por la falta de paridad en la mesa, que ha sido una mala gestión nuestra y de coordinación, digamos, y de comunicación con los grupos. Entonces pediros disculpas por este hecho. Y bueno, comenzando un poco por la presentación del acto, el anticapitalismo en el movimiento de vivienda, pues se sitúa, digamos, en una campaña que lanzamos desde Anticapi, que se llama Rupturas en el corazón de la bestia, y este nombre, que en un primer momento como que se muestra muy visual, lo que hace es representar un poco la lectura que hacemos de la situación actual en Madrid. Digamos que leemos la situación como un poder y una hegemonía de la derecha y del neoliberalismo que está muy anclado tanto a nivel económico, socialmente y también cultural, y digamos que a medio plazo y largo plazo pues es difícil socavarlo, y entendemos que de forma honesta y de forma humilde pues la labor ahora mismo es reconstruir, digamos, desde abajo, ¿no? Con una fuerte implicación de creación de resistencias, de tejido social, y de forma honesta pues es un poco la lectura que hacemos y también la necesidad de esta campaña, ¿no? Que se plantea un poco en debatir con sectores cercanos, con sectores que digamos podríamos considerar aliados, y con los cuales, digamos, pues construir estas resistencias un poco como para empezar a debilitar y erosionar levemente, aunque sea el poder madrileño, ¿no? Es cierto que también hay que debatir de qué proyecto político queremos, pero bueno, entendemos que esto también se dará más adelante en el tiempo. Dentro de, digamos, de esta lectura y de este pequeño análisis, pues evidentemente como que el papel de la vivienda, el movimiento de viviendas es fundamental. También esto coincide con una serie de reflexiones y debates que estamos teniendo dentro de nuestro área en los últimos meses, un poco de recalibración de fuerzas, de qué situación estamos, ¿no? Y también coincidiendo con todos los debates que ya conocemos todas que se están dando dentro del movimiento, ¿no? Entonces, digamos que el movimiento de vivienda, como ya conocemos, tiene una triada de poder, como conocida por todas, ¿no? El poder financiero, constructor, empresarial, y digamos que esto presenta un antagonismo muy fuerte desde el cual pues construir resistencia desde abajo, ¿no? Y es un poco la lectura que hacemos pues a nivel de construir ruptura, abrir debates, alimentar experiencias, ¿no? con otros sectores con los que debatir, y un poco pues de ahí este acto, ¿no? y con lo que se plantea. Tras esta mini introducción, voy a ahora empezar ya con el acto, presentando un poco a las ponencias. De derecha a izquierda, Diego de Vallecas, Valeria de Villalba, yo Andrés de Anticapi, Pablo del Sindicato Inclinas y Dani de Carabanchel. Entonces, por no extenderme mucho la explicación de los bloques, lo vamos a proceder primero explicando, introduciendo levemente el primer bloque, con una intervención mía, después intervenciones del resto de los ponentes de 3-5 minutos, y así con el segundo bloque, con el tercer bloque, y ya después con una segunda parte que será un debate abierto con el público, también con las cuestiones más interesantes que hayan salido durante el debate. Entonces, bueno, el primer bloque pues se enmarca en un poco realizar un balance del ciclo anterior de lucha al movimiento de vivienda, también un poco para encajar con una contextualización de la coyuntura actual, ¿no? Y aquí el debate de si tiene sentido ahora mismo la presión por una ley de vivienda, ¿no? Por la apuesta legislativa. Y es cierto que, digamos, que el balance del ciclo anterior como que es muy evidente, ¿no? Se da con una coincidencia pues de movilización general actual, un balance, pues un ciclo, digamos, supuso pues un reflujo de movimiento muy fuerte. Es más que evidente que, digamos, que el fin de ciclo 15 me ha terminado, ¿no? A pesar de que hubo momentos donde hubo una mayor fuerza del movimiento yendo, donde había una hegemonía muy fuerte en términos de apoyo social, pero es cierto que la situación ahora mismo como tal no se da, y es cierto que tampoco se asentaron estructuras estables, hubo una ausencia ideológica fuerte en lo que es el movimiento de vivienda, ¿no? Y también hubo un problema, yo creo que de entender las instituciones y, por así decirlo, los partidos o los agentes políticos que estaban en ellas como una correa de transmisión de las demandas del movimiento, ¿no? Cuando en realidad ha servido más de un muro de contención de desborde del movimiento y de creación muchas veces de falsas esperanzas, y no como agentes radicalizadores, ¿no? Que es un poco la lectura que creemos que debemos hacer ahora, ¿no? Y evidentemente la captación de cuadros del movimiento tampoco fue positivo.
Esto supuso también el entendimiento pues, de la labor del movimiento como una correa de transmisión de demandas, de esta posición de pedir y esperar y no tanto tomar y hacer, que es cierto que en gran momentos de fuerza social puede tener sentido, pero no es la situación en la que estamos ahora, ¿no? Entonces cambia el sujeto, cambia por tanto también la capacidad de lucha, agotamiento del modelo PA, intentos de la ley de vivienda, ¿no? Y un poco la lectura que hacemos es que ahora mismo una apuesta legislativa pues no encaja, ¿no? Por un lado, porque es una ley que ataca a los cimientos del sistema capitalista español y por lo tanto el Partido Socialista en ningún caso sería capaz de aceptarla, ¿no? Y es un hecho que sería un esfuerzo y un desgaste muy fuerte para el movimiento y que tal vez finalmente, como se está demostrando, ni se logre unos avances significativos. Y también que actualmente la relación de fuerzas, digamos, no acompaña, ¿no? Esto como segunda razón de por qué ahora mismo no encaja una ley de vivienda. Una ley de vivienda que no es capaz de movilizar, como hemos visto recientemente, no genera conflicto, sino que en muchas cuestiones lo calma y desgasta, ¿no? Y como he comentado, pues evidentemente sin lograr la ley y por lo tanto avances significativos. Y ya por tercer punto, un poco de por qué creemos que ahora la apuesta legislativa no es lo adecuado, es también por el encaje territorial, es decir, es una ley que se plantea en todo momento como centralista y que evidentemente choca hasta cierto punto con nuestro planteamiento confederal que tenemos que hacer y es evidente que no, que al final choca a nivel de competencias con la ley catalana, ¿no? Y que es cierto que plantea un marco que se establece desde arriba. Entonces, haciendo esta breve introducción y demás, si queréis pasamos ya con el resto de ponencias. 5 minutitos, no sé si alguien quiere comenzar o a mi derecha, a mi izquierda. ¿Quién prefiere? ¿Nadie? ¿Alguien le tiene que dar? Venga, pues me arranco yo. A ver, para este primer bloque voy a intentar dibujar una línea muy general que nos permita como intuir cuáles son los aspectos fundamentales de este cambio de ciclo que estamos viviendo en el momento de vivienda desde, por decirlo a grandes rasgos, desde 2018, 2019 hasta la actualidad. Por extensión y por aportar algo diferente, las claves que voy a tratar de dar son más en clave organizativa y en clave estratégica que en sentido de el contexto económico que está cambiando, el cambio del sujeto, que bueno, me imagino que ya muchas estéis familiarizadas con este tipo de cuestiones, entonces como por no reiterarlas voy a ir más a lo organizativo y a lo estratégico. Entonces, como en términos generales, diríamos que en estos años de cambio, desde 2017, 18, 19 hasta la actualidad, nos encontramos en un contexto de desmovilización y descomposición general de los movimientos de la ciudad, que se reproduce también con dinámicas propias, y esto es importante, dentro del movimiento de vivienda. Es decir, que entendemos que este proceso, este cambio de ciclo, no es exclusivo del movimiento de vivienda, sino que es algo mucho más general, mucho más macro y también es algo que tenemos que tener presente. No obstante, en lo que nos atañe, existe la sensación general de que tenemos menos capacidad de movilización y politización o ideologización de nuestra base afectada, con dinámicas que nos dificultan afectar, incorporar y movilizar a otras personas en nuestra propia lucha. Es decir, que asistimos a fuertes dinámicas de desmovilización, de estancamiento de propuestas, de atomización de conflictos y sobre todo la parte más importante que queríamos como señalar aquí, de enquistamiento de las estructuras propias del movimiento de vivienda y sobre todo de las estructuras del ciclo anterior, del ciclo que se inicia en 2011 y que se está cerrando pues, en estos años. Entonces, en este último punto, el del estancamiento de las estructuras existentes, para nosotras es fundamental. Muy en resumidas cuentas, podríamos decir que el actual momento es un momento que implica, y esto en palabras de un compañero que lo comentaba hace 2 semanas en el encuentro general que tuvimos en el momento de vivienda, pasar de un momento de coordinación a un momento de organización. Entendemos que esta es como una idea bastante importante que tenemos que tener en cuenta dentro del movimiento de vivienda y que para nosotras implica un ejercicio de recomposición en un doble sentido. Y esto creo que se va a hilvanar un poco mejor con
con las preguntas del bloque. Este doble sentido es, por un lado, una recomposición ideológica y formativa, que es bueno, una cuestión que creo que se va a responder más en el segundo bloque, y una recomposición también organizativa y estratégica, que es un poco lo que voy a ir con esta pregunta. Durante el último año y medio, en Carabanchel como que iniciamos un proceso de reflexión de este tipo de cuestiones y llegamos a la idea de que teníamos que dotarnos de un nuevo espacio estratégico y de orientación política a nivel de movimiento. Desde ahí es donde lanzamos un poco así al tuntún esa propuesta del encuentro general, que luego fue recogida, ¿no?, como por otros grupos y se le está dando forma. Es decir, lo que tratamos es de generar una estructura en la que trazar las líneas políticas clave con una dirección de movimiento clara y consistente, cumpliendo una función sobre todo en clave sindical, más que una función en clave de lobby legislativo, ¿no?, que es lo que comentaba antes Andrés, y no únicamente con un momento de movilización, de acciones, de campañas sin rumbo, sin horizonte, no compartidas por todo el movimiento. Es decir, nosotros lo percibíamos un poco desde ese lado en Carabanchel. Y en este sentido, creemos que aquí hay que desarrollar fundamentalmente, y esta es un poco más nuestra apuesta política en términos estratégicos dentro del movimiento de vivienda. Uy, que me he perdido. Dos líneas de trabajo fundamentales. Una, los conflictos colectivos. Para nosotras es central cómo desarrollar conflictos colectivos en clave sindical, es decir, movilizando nuestras propias afectadas, haciéndolo de forma conjunta, ampliando cada vez más casos en cada vez más barrios. Y por otro lado, también la segunda línea de actuación sería la recomposición de los actores del movimiento de vivienda. Es decir, si pilláis como una imagen mental o un mapa de la Comunidad de Madrid de 2017 y otro de 2022, vais a ver que la mitad de los grupos de vivienda o bien han desaparecido o bien han quedado para 2, 3, 4 personas, o sea, como muy, muy reducidos. Entonces entendemos que una de las tareas fundamentales, si queremos dinamizar conflictos colectivos, no es solo que en mi grupo de vivienda, por ejemplo, en vez de tener 2 casos de Sareb, tengamos 20, sino que también en vez de que solo 2 grupos de vivienda en todo Madrid tengan casos de Sareb, es un ejemplo al pedo, lo tengan 20 grupos. Entonces, esa es como la doble línea de desarrollo que tenemos así un poco en Carabanchel y que, como digo, pasa más por fortalecernos en nuestras propias asambleas, por desarrollar mucho mejor nuestra acción sindical y por tratar de generar un movimiento mucho más fuerte. Es decir, esta es como la línea principal estratégica que tenemos. Y ya doy la palabra a otra persona. ¿Sigo yo? Sí. ¿No era del lobby? Sí, más o menos. Las preguntas son un poco... Ya ha salido. Vale, lo primero de todo, como dar las gracias por invitar al sindicato. Vamos, nosotros entendemos que este tipo de mesas, ¿no?, o este tipo de encuentros como el que tuvimos el otro día, como son muy necesarios, porque si de algo está acostumbrada la izquierda madrileña es a no encontrarse para debatir como estratégicamente o políticamente, entonces esto está como bastante bien y es bastante necesario. Y bueno, yo voy a intentar sí que responder como a los 3 apuntes sobre el balance del ciclo, el cómo ha cambiado el sujeto y sobre lo de la ley, porque nos toca un poco, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, sobre el balance del ciclo desde 2011, bueno, nosotros desde el sindicato lo primero que también nos gusta hacer es, como en cierta manera, hacer un balance positivo sobre lo que ha sido el movimiento de vivienda hasta 2018-2019, porque creo que desde luego el sindicato y muchas otras estructuras o asambleas de vivienda no estarían donde están o no estarían pensando en dónde están sin toda la experiencia adquirida y aprendida de las compañías de la plataforma de afectados por la hipoteca, y en 2 sentidos. Uno, en la que tiene que ver más con ese trabajo que muchas veces es automático, que tiene que ver con las ILPs o las propuestas que tienen que ver más con un trabajo legislativo, pero sobre todo a lo que nosotros nos han dotado, lo que nos ha dotado ha sido de formas de no solo de parar o desahucio, sino en muchos momentos, ¿no?, también saltar o de la trinchera o, como también se comentaba en el encuentro, como avanzar un poco esa trinchera hacia adelante. O sea, es injusto como hacer todo ese balance sin reconocer todos los intentos y muchos de ellos fructíferos de las obras sociales, en un momento en el que se decide ocupar, para que, ¿sabes?, como que hay una actividad que es propositiva, que sale de la trinchera, una cosa que también en la izquierda madrileña como que no se ha acostumbrado, ¿no?, la izquierda más militante, y creo que la PA sí que lo ha hecho, y creo que también hemos adquirido bastantes herramientas en torno a eso.
Desde luego, recogiendo el contexto también que sitúa Dani, ya 2018-2019, en el contexto de movilización, eso deja de suceder y se entra en una dinámica de reflujo en la que el trabajo que tiene que ver con lo legislativo es lo más automático. Para nosotros del sindicato es ahí donde desde luego encontramos el fallo. Sobre el sujeto o el cambio de sujeto podríamos hacerlo, pues se puede hacer el análisis como en dos vertientes, uno que tiene que ver con el sujeto al que nosotros apelamos, 2013, y la aprobación de la ley para la formación de las OCIMIS abre un nuevo campo, un nuevo sujeto que tiene que ver con apelar al sindicato. Ese es el nuevo sujeto que de repente aparece en el movimiento de vivienda, que yo creo que es lo que genera como como que nos pilla a la plataforma de afectados por la hipoteca o otras estructuras de vivienda como a contrapié, y el sindicato tarda un par de años en poder formalizarse y echar a andar para apelar a ese sujeto, ¿no? Como ese sería el sujeto, o sea, eso sería el análisis en torno al cambio del sujeto, y luego otro podríamos hacer con el sujeto que empiezan a configurar las asambleas de vivienda o, en nuestro caso, el sindicato de inquilinos, que desde luego también hay un cambio del sujeto que componen las asambleas y las estructuras del sindicato, que en muchas ocasiones tiene que ver con una cuestión también generacional, pero también con una cuestión organizativa, que ya me meto a analizar un poco en ella, que es la necesidad de escapar como de la organización un tanto difusa, ¿no? Desde luego el sindicato, cuando nace en 2017, tiene una intención concreta de, bueno, hemos visto que la organización en cierta manera coordinada o en cierta manera difusa, sin tener como espacios estancos de trabajo, pues nos dificulta, ¿no? Y nuestra apuesta desde un primer momento es nacer como sindicato con una serie de estructuras que son, o sea, que no son como estructuras como muy en firme, pero sí como tener espacios de coordinación, tener responsables de acción sindical o tener responsables de comunicación, ¿no? Como que hay una apuesta muy directa con también cambiar en esa forma para intentar como vertebrarnos más fuertes, sobre todo por un motivo muy concreto, y es que vemos que la ausencia de este tipo de estructuras nos impide cristalizar tanto, por un lado, victorias, ¿no? No somos capaces de proyectar como ciertas victorias, y por otro lado no cristalizar como militantes. Es decir, el movimiento de vivienda creo que también es muy sensible a la cuestión de los contextos y reflujos y flujos, y eso impide cristalizar militantes en términos de que se queden, ¿no? Ahí nosotros pensamos que teniendo como este tipo de estructuras, pues puedes incorporar a gente y que se quede de una forma más o sin ser tan trituradora de militantes, que muchas veces es lo que nosotros analizamos que el sindicato somos, y también como en muchos otros espacios de vivienda. Eso como un poco sobre balance, no sé si me va a dar tiempo en 4 minutos. Ahora sobre la ley. Aquí lo primero que nos gustaría decir es que para el sindicato de inquilinas el trabajo que se hace en torno a la ley de vivienda ni mucho menos es el trabajo principal del sindicato. Una anécdota o un hecho concreto. La única persona que trabaja el tema de la ley de vivienda en el sindicato soy yo. Es decir, nadie más destina tiempo a la ley de vivienda. Soy yo únicamente el que, pues, por responsabilidad política y militante, nadie quería asumirlo y lo tuve que asumir. Entonces, como que es muy fácil de repente criticar al sindicato porque solo hace trabajo de lobby, pero creemos que es como una crítica como una de dos, como intencionada o como de ignorancia en torno a lo que hace el sindicato, ¿no? Nuestra pata más importante del sindicato, y eso nadie lo discutirá dentro de nuestras propias estructuras, es lo que hace a través de la acción sindical. Una de las cosas que nosotros, que creo que lo hablaremos en el segundo bloque, tenemos muy claro es que desde luego peleando los casos individuales somos mucho más torpes o somos mucho más débiles, y nosotros tenemos una apuesta por organizar a los inquilinos en torno a los bloques y en torno a los propietarios o caseros que nos tocan, ¿no? De allí nuestra campaña de Nos Quedamos, que tiene que ver con que los vecinos de un bloque o de promociones deciden no pagar pagar el alquiler pero sin las subidas, y articularse sindicalmente en torno a eso. Entonces, como que estaría bien intentar hacer un ejercicio de verdad, el sindicato no es solo la ley de vivienda y es solo una pata, es que no es ni una pata, es como un apéndice, que soy yo. Y luego podríamos hablar sobre el propio interés que nosotros, desde luego, sí vemos tácticamente en torno a la ley de vivienda,
que podemos entrar como en un debate en torno a la financiarización de la vivienda y los ciclos secundarios de acumulación, de por qué, y su traducción para nosotros en una cuestión de lucha de clases, de por qué en España sí es importante o sí es un momento importante para poder incidir en esta cuestión de la ley, porque una cosa que también hemos hecho autocrítica es que a lo mejor no hemos sabido explicar bien el por qué, al menos en términos de alquileres, esta cuestión de la regulación es como bastante fundamental para poder entender por qué aquí no se aprueba y por qué eso tiene que ver con esos ciclos de acumulación secundarios y por qué, en cierta manera, es bastante importante y por qué seguramente no se dé en este país, que tiene que ver con el papel de Blackstone, de la refinanciarización del dinero que tiene Blackstone en España, de las pensiones estadounidenses en este país a través de los alquileres. Bueno, o sea que hay que entender bastante bien el funcionamiento de eso, que no me va a dar tiempo a entrar, pero luego volveré a soltarlo. Entonces, desde luego, para nosotros no es una estrategia, es una táctica. Nosotros, desde luego, apostamos por generar un discurso que tenga que ver con esa lucha de clases, ese intento de empoderamiento de la clase trabajadora en torno a la vivienda y que, sobre todo, pues se empiece a entender como esas cuestiones que tienen que ver más con esos circuitos como internacionales y el papel que juega España y juega cada bloque en esta pelea. Vale. Bueno, perdón que me pongo nerviosa. Bueno, pues creo que hay muchas cuestiones a las que atender cuando se habla o se intenta hacer como un balance del ciclo político y utilizar como, digamos, esas palabras en un momento en el que quizá ni siquiera estamos en las condiciones de realizar balances, porque hemos perdido toda cultura política de la discusión y estamos como en un momento en el que como se ha tendido a construir desde, digamos, la disgregación más absoluta y ya no compartimos, digamos, como un espacio de inteligibilidad, y eso como que es algo que pasa, o sea, que tiene como décadas de trasfondo, más allá de, digamos, de ubicarlo en el contexto actual madrileño, donde, bueno, nosotros como desde la Asamblea de Vivienda de Villalba somos una asamblea bastante joven. Entonces es cierto que hay ciertas críticas o ciertos conocimientos de contexto de los que no tenemos las herramientas o la experiencia como para entrar en ellos, ¿no? Pero sí que digamos que desde ese impulso en el que nos generábamos o en el que nos generamos, parte de él como que lo hacía desde, o en el primer momento en el que empezamos a vincularnos, digamos, al tema de la vivienda, un grupo de afinidad que estamos como dedicados a otras cosas, como que sí que vimos que había una incapacidad absoluta de conexión con las formas y prácticas que se habían venido dando hasta ahora en vivienda. Tal y como se puede analizar, digamos, eso, pues viene en parte por esta, digamos, ausencia de debates y de marcos comunes que estamos hablando, pero también por, digamos, un enfoque muy concreto en el que, digamos, como que siempre se vinculó de manera estratégica la construcción de movimiento a la existencia de ciertos como sujetos muy concretos de la crisis de 2008, en el que el marco como que siempre se mantuvo como en el marco hipotecario con la figura del desahucio, y allí donde, digamos, como que a pesar de que eso ha pervivido en cierto sentido, como que las cuestiones y problemáticas de vivienda se han desplazado hacia otros sitios, y digamos como que todos aquellos como primeros impulsos o primeros momentos políticos en los que se supo canalizar, digamos, esa oleada,
como que ante la ausencia total de, digamos, de estrategias que permitiesen irse adecuando y ampliando los sujetos políticos de interlocución, pues habían como quizá sido presas de los límites propios de los planteamientos iniciales. Y parte de esos límites pues son como precisamente eso, como acabar en un momento en el que, digamos, como se ha producido un trasvase, ¿no?, de los problemas de vivienda también a temas de regímenes de alquiler, aunque sigue habiendo como un aumento, digamos, de esa población superflua, ¿no?, que se ve enfrentada a desahucios, pero muchas veces bajo la figura del desahucio precario, ya no de la hipoteca, donde digamos que ha habido pues, una ampliación de los márgenes, como que la retórica seguía siendo siempre desde el esperar, digamos, a que viniesen casos, sin como ser capaz de generar como relatos políticos donde se pudiesen vincular esos nuevos sujetos y se pudiesen vincular, digamos, desde unos parámetros que se adecuasen a un tiempo en el que se están moviendo nuevos regímenes a nivel estético, que se están produciendo ciertos discursos culturales y, digamos, muy bien planteados desde ciertos sectores, por así decirlo, de la derecha, y no se ha sabido responder porque se ha mantenido siempre en la misma retórica. Entonces creemos que uno de los problemas ha sido esa inadecuación a estos cambios de regímenes y paradigmas, y también, digamos, como también un problema que es muy consustancial a los movimientos actuales, como una caída permanente en todo este realismo capitalista que solo como detecta los problemas como existentes, pero no es capaz de generar relatos superadores ni imaginarios colectivos, digamos, que realmente sean capaces de hacer propuestas más allá de, digamos de la ayuda mutua, en el sentido de como que siempre, bueno, no siempre, pero como que veíamos que el movimiento de vivienda como que no era capaz de digamos, generar como relatos políticos que superasen como la atención inmediata a los problemas de vivienda, y como que siempre se ha situado el problema de por qué no permanecen las personas en movimiento de vivienda, digamos, pues igual no estamos sabiendo, bueno, como o se ha situado la culpa en ellos, o quizá pues en, digamos, cambios o dificultades respecto a, bueno, esto es un tema que se va a hablar después, ¿no?, pero a la capacidad de traspasarles como las herramientas teóricas y analíticas que estábamos utilizando, ¿no?, como incapacidad de elevarlos o elevar su conciencia. Y quizá también quizá esa limitación, y de hecho existe, y es un problema que siempre vamos a tener que atender, pero como que no se daba cuenta de que tampoco éramos capaces de articular el movimiento de vivienda como siendo algo más que movimiento de vivienda, allí donde tenemos esa potencialidad como para generar relatos de construcción de barrio, por así decirlo, que por sí solos también son totalmente inefectivos, pero que pueden ser las bases como para generar una escalada. Y bueno, digamos que también veíamos como un problema muy grande el tema de cómo nos vinculábamos con la institución, y yo digo que, o respondería que lo que cuentas de cómo te vinculas con la institución no es cuántas personas dedicas a trabajar sobre ello, sino las formas políticas y comunicativas que tienes de interpelación. Y yo creo que el Sindicato de Inquilinos tiene una forma totalmente institucionalista, porque no intenta construir estructuras de base, porque piensa que el sujeto al que interpelar es el estado de bienestar, que es un estado de bienestar al que ya no podemos interpelar porque ya no es sostenible. Entonces, bueno. Me he quedado sin tiempo, perdón. A ver, sí, bueno, yo soy de la PA de Vallecas. De las preguntas del primer bloque,
Así sobre el balance, muy rápido, la herramienta, el tipo de intervención que yo creo que no está agotada, además, en cuanto a lo que ha dicho el moderador, no está agotada, de hecho está a medio construir. Ese tipo de intervención, ese tipo de herramienta que surgió con la PA en el año 2009, no en el 2011, sino en el 2009, no existía antes, por lo menos no en el Estado español. No existía ni como herramienta, ni como dispositivo, y no existía la gente. En los movimientos sociales, la gente que está en la PA no estaba. Y de hecho siguen sin estar en la mayoría de movimientos sociales que no son la PA o el movimiento de vivienda, lo cual yo creo que es un balance bastante positivo de esa experiencia, ¿no? ¿Qué había? Pues había una serie de experiencias diversas, territorialmente muy diversas, con lenguajes también muy diversos en torno a la ocupación, conflictos locales, pero siempre de un carácter muy local en torno a la vivienda, barrios que se movilizaban por equipamientos o por problemas de infraestructuras, como puede ser ahora el mogollón que tiene montado en Coslada y San Fernando por la línea 7, ¿no? Que se les están cayendo las casas. Siempre ha existido algún tipo de movimiento en torno a la vivienda. O, ya yéndonos mucho más atrás, desde luego el movimiento vecinal, que sería un referente más claro como el movimiento popular, pero de carácter de masas, ¿no? En los años 70, ¿no? Pero en la época en la que mi generación ha crecido y se ha formado políticamente, yo tengo 44 años, no teníamos esto. Entonces esto lo creó la PA en el año 2009, ¿no? Y lo que creó la PA fue un prototipo, por eso digo, no es un modelo acabado. Otra cosa es la estructura, la organización, donde yo a lo mejor pues puedo estar más de acuerdo, ¿no? Pero el modelo PA, que es un poco la expresión que ha usado el moderador, en absoluto está acabado, está por explorar, está por construir. Y es esto del sindicalismo social, que instauró un patrón, digamos, con una serie de líneas muy básicas: asesoría colectiva, protagonismo del afectado y de la afectada, que se replicó en muchos puntos del territorio. Esta fue la originalidad, es decir, no es que cada uno fuéramos por un lado, sino que se hicieron muy poquitas cosas, pero en todas a la vez y igual. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Porque permite escalar y permite pensar, ¿no? Y intervenir de manera más estratégica. Lo hizo de todas maneras bajo un modelo con un protagonismo popular del que he hablado, pero es un protagonismo popular incompleto también. Y yo creo que ese hay que profundizarlo. Una señal muy clara de que ese protagonismo popular ha sido incompleto es que nuestros portavoces, nuestros representantes, la gente que ha dado el paso a la arena política, tenía y tiene muy poquito que ver con la gente que estamos en las asambleas. No ha habido un solo portavoz estatal de la PA negra. Y en las asambleas hay muchas compañeras negras, gitana, etcétera. O sea, que eso ha sido un límite claro. Además, la PA ha pensado muy poquito sobre esto. Hay muy poquita reflexión. Cuando digo la PA, digo en general también el movimiento de vivienda. Entonces, en cuanto al balance, esa aportación y esos límites, que hay un huevo más de límites, pero bueno, ya se han señalado varios, ¿no? Más preguntas del bloque 1, voy ya rápido. ¿Podemos tomar de modelo el tema catalán? Sí. Ahora bien, teniendo en claro una situación para escaparnos un poco de la fantasía esta de que a través de la organización o de los debates de organización inmediatamente no. Vamos a ver, solo en la provincia de Barcelona, con 1,5 millón menos de habitantes que toda la Comunidad de Madrid, hay como, bueno, pues más desahucios que en toda la Comunidad de Madrid. 1 millón menos de habitantes, más desahucios. O sea, el problema ahí es bastante más agudo, y todo ello pese a tener una de las legislaciones de vivienda más avanzadas del Estado español. Lo único que torpedeadas constantemente por el Tribunal Constitucional. Esto también nos da pistas para alguna de las otras preguntas, ¿no? Entonces sí, hay que fijarse. Yo creo que hay una cuestión ahí de cultura militante, pues de la que podemos aprender muchas cosas. Una de ellas es que las diferencias las hay, pero la gente es un pelín más diplomática, ¿no? Yo lo comprobé hace poco, que nos invitaron a un acto ahí, y en la fila cero, que era un acto de la PA de Barcelona, estaba todo Dios. Gente que se supone que es muy crítica con la PA de Barcelona, estaba en la fila cero y con una diplomacia y hasta cariño, ¿no?
Eso aquí es difícil verlo, incluso dentro de la propia plaga y de los grupos de vivienda, que se supone que formamos la misma organización o coordinadora, ¿no? Sobre si hace falta un congreso, como, bueno, pues no sé si la gente conocerá esto del Congreso de Habitatge, de ahí de Cataluña, que se toma un poco como modelo aquí también. Pues sea el formato que sea, pues pensamos que sí, que ese espacio estratégico o congreso es necesario y nosotros ahora mismo estamos intentando aportar ahí. En cuanto a la ley de vivienda, ¿tiene que ser el objetivo estratégico fundamental? No, pensamos que no. Lo único es solo aclarar esto, porque además me parece interesante lo que comenta el compañero del sindicato de inquilinos. Tengamos cuidado, o sea, cuando decimos esto de la crítica al lobby institucional, esto ha sido una cosa que hemos desarrollado mucho en público, gente de la PA de Vallecas, y yo creo que incluso se ha pillado de ahí, ¿no? Porque no se había reflexionado mucho sobre esto. Nosotros nos referimos más bien al papel como lobby ciudadano, que no se resume en el tema de la ley de vivienda. De hecho, la ley de vivienda seguramente sea el aspecto más interesante. Y es verdad lo que dice el compañero, solo hay uno en el sindicato de inquilinos y la PA tampoco es que se haya desarrollado mucho realmente como campaña, ni es que haya muchísima gente pensando ni participando en esto. Le podemos dar más vueltas a esto del lobby ciudadano, pero bueno, ya termino. Al segundo bloque. Vamos a intentar ceñirnos un poco más a los tiempos, yo incluido, porque si no se nos va a alargar un poco. Y sobre las cuestiones de la ley de vivienda, yo creo que podemos ver en el debate, porque es una parte importante y sobre la que sacar conclusiones interesantes. Este segundo bloque se planteaba más como un debate sobre una apuesta concreta, ¿no? Que es una apuesta que se ha desarrollado mucho en Cataluña y que en Madrid se está comenzando también a desarrollar en menor medida, ¿no? Como es el concepto de las estructuras populares, ¿no? De toda esta idea de grupos de mujeres, grupos de apoyo mutuo, ahora la escuelita de vivienda, ¿no? Y cómo también todo esto afecta a la formación del movimiento de vivienda. Por un lado, creemos que las estructuras populares tienen como una importancia muy fuerte por dos cuestiones. Por un lado, por una cuestión social, ¿no? Digamos que en un momento de ofensiva del capital, de precarización de la vida, como que haya este tipo de estructuras que sean capaces de autosostenernos es fundamental, incluso cumpliendo una cierta función de cubrir nuestras necesidades, pero en una situación como actual es fundamental, y también muchas veces supone una de las formas de que la gente siga participando digamos, en el entorno cercano, ¿no? Intentando evitar un poco este mantra de que la gente se vaya a las asambleas, ya sea participando pues, en el eje de alimentación, en fin, o en otro tipo de estructuras cercanas, como que también es una forma súper clave de ello. Y otra de las importancias es una importancia meramente política, ya que las estructuras populares, pues digamos que permiten articular un poder autónomo de clase, digamos independientemente del Estado, independiente del mercado, y al final una estructura popular pues es como una máxima expresión, digamos, de la autoorganización popular, ¿no? Y además, como comentaba también Valeria, como que es capaz muchas veces de romper con esta lógica de que no somos capaces de imaginar un mundo diferente, y justamente las estructuras populares como que tienen esa capacidad de preconfigurar, digamos, el mundo que queremos construir. Entonces tiene una importancia, digamos, social y política muy fuerte, ¿no? También como espacios de contrapoder. Y junto a esto, otra cuestión también interesante de este punto es la cuestión de la formación ideológica, o digamos la línea ideológica del movimiento, ya que digamos muchas veces esto supone también esta ausencia hasta cierto punto de una línea ideológica estable, pues esto hace o supone que no hay una continuidad fuerte del movimiento y estabilidad, ya que al final una ideología no solo vertebra, sino que también supone correa de transmisión entre las distintas generaciones de militantes, y digamos que esa cuestión ha estado un poco ausente en el movimiento, y por eso también pensamos que la escuelita de vivienda como que avanza muy bien en este sentido, y que sobre todo la formación ideológica es clave adaptarla a todos los sujetos, digamos, de nuestra clase, no quedarnos exclusivamente con el perfil, pues digamos, más intelectual, ¿no? Militante, sino también un poco pues a todas las personas afectadas que al final también son militantes, digamos, ¿no? Entonces, como que esta formación ideológica, línea ideológica, es muy importante, y también haciendo un poco autocrítica a nuestra organización, que digamos que ha estado un poco ausente en este sentido, en el sentido de
no hemos empujado ideológicamente, no hemos participado en los debates, y por eso justamente la necesidad de que haya espacios estratégicos de debate, de un debate continuo del que emane la praxis, como que también es fundamental, ¿no? Entonces un poco concluyo con esto, y si queréis empezamos ahora de derecha a izquierda, y así. Son 3 minutos, ¿no? Sí. Pues ahora no me lo salto. Lo único, si me recuerdas, porque es que yo tengo aquí sin las preguntas sobre las estructuras populares. Vale. Este nombre es como nuevo, de hecho lo de estructuras populares es una cosa que creo que surge de la gente de Cataluña, del Congrés de Habitatge, y entronca con una idea federalista de toda la vida, ¿no? Pues esto un poco el modelo de sindicalismo integral, ¿no? Formación, el movimiento obrero que tuvo sus ateneos, sus cooperativas, etcétera, que nosotros tenemos a una estructura y una escala pues, ínfima, ¿no? Nosotros en Vallecas lo que tenemos es una escuelita y, o sea, el apoyo escolar, además se ha hecho con una idea muy instrumental, no es muy trascendente como de crear la educación para los niños y niñas del mañana que traerán la revolución, sino que es que nos soluciona la vida a las madres y a los padres porque están en la asamblea y los niños están haciendo los deberes, ¿no? Y luego el senador. O sea, que yo creo que es una idea que hay que sacar de ahí, ¿no? O sea, que tiene, por eso decía también lo de que da, o sea, que no está agotado, que es que se le puede sacar muchísimo más partido. Pero yo quería destacar que dentro de esta idea que traía al principio de que somos un modelo incompleto, un prototipo de sindicalismo social, o sea, una cosa de prueba después de 11 o 12 años, 13, es que aparte del tema de estructuras populares, es muy importante que reforcemos también la acción sindical en el núcleo de las asambleas y de las campañas. Es decir, el tema de la negociación colectiva está también por desarrollar. Había más preguntas ahí sobre la gente que se va, que se viene. Nosotros tenemos un problema con... no tanto de gente que se va y se viene, tenemos hasta comunidades de vecinos que eso ya parece casi más aquí no hay quien viva que una asamblea, que decir, gente que convive desde hace 10 años y está en la asamblea, compañeros y compañeras que llevan mucho tiempo, que en este tiempo se han vuelto activistas. El problema es que son activistas pero no son organizadores. Y de hecho los que podríamos llamarnos a nosotros mismos organizadores, pues deberíamos aprender también a hacer eso, ¿no? Lo digo porque esa es una parte importante de lo que nos falta, pasar del activismo a la organización de campañas con un poquito más ¿no? de visión de largo plazo. Estamos anclados un poco en esa situación de nos llamamos sindicalismo social o pensamos algunos de nosotros como sindicato social, pero no dejamos de salir de esa esquinita del sindicalismo de último recurso, que decía un compañero. Esto da para mucho, no hay tiempo. Ya está. Vale, yo creo que en Villalba estaríamos bastante de acuerdo con lo que acaba de exponer Diego. Y digamos que por el contexto particular que tiene Villalba, que es un núcleo de población, digamos, más pequeño de habitual y que por su lejanía, pues, y como escasa, digamos, lejanía del centro, donde suelen emanar más movimientos políticos, pues ha tenido como una configuración un poco apartada. Y también en esa medida como que ha costado mucho salir de esa centralización a la que, digamos, nos someten todo el rato las dinámicas que tenemos en Madrid, pues eso ha llevado a que sí que configuremos o tengamos bastante relación entre los proyectos políticos que se dan en la ciudad, y en esa medida que haya bastante diálogo
digamos, y que en cierto sentido como que nos conozcamos todos entre todos, los que participamos en la huerta social, los que participamos en feminismo, los que participamos en vivienda y mucho en movimientos ecologistas también. Y en ese sentido como que eso, como que hemos conseguido de cierta manera como coordinarnos y hemos generado estructuras populares como bastante informales en ese respecto, en los que también hemos tenido, por ejemplo, una despensa solidaria que tuvo su recorrido, aunque ha muerto, desgraciadamente. Y creo que como que nosotros desde la Asamblea de Vivienda de Villalba nos parecía como muy importante el desarrollo y, digamos, como mejor organización de estas estructuras que ya se estaban dando de manera informal. Y nosotros, como en tanto Asamblea de Vivienda, hemos intentado como tener un papel de conexión entre todos estos espacios y de empezar como a generar esos vínculos y solidificarlos y hacer propuestas en las que seamos como capaces de unificarnos un poco. Entonces, esto también realmente es un tema como la proyección hacia la estructura popular, pues que parte como eso de tesis de sindicalismo social y que justamente se plantea muy a la contra de, digamos, como esa dinámica institucional o digamos, de apelación únicamente institucional que señalábamos antes, ¿no? Entonces, para nosotros, digamos que es fundamental generar, digamos, tejido y digamos, como comunidades en desarrollo hacia otra cosa, porque sí que creemos que de manera incipiente las estamos desarrollando y que nos permiten como generar herramientas de posterior escalada, aunque no son suficientes de suyo. Y en esa medida, pues, recojo un poco lo que comentaba antes de como que quizá es un problema que en vivienda ya hemos restringido tanto, digamos, solo a, digamos, como hacer interpelación a través de problemática como de vivienda, pero de último recurso, porque tampoco hemos sabido como politizar otros problemas de vivienda. Entonces, para nosotros como nos parecía importante como dar el giro ese de como generar espacios donde se vean interpelados como a través de todo tipo de actividades, personas que también tienen problemas de vivienda y tienen muchos otros. Y nos parecía interesante intentar como empezar a conseguir de manera colectiva dar respuesta a toda la gama de problemas que tenemos, que es algo que, yo qué sé, o sea, tú en una asamblea de vivienda, pues te ves como te llega todo el rato personas que, aparte de problemas de vivienda, tienen problemas de suministros de alimento, de soberanía alimentaria, que tienen no sé, problemas de, bueno, que habitualmente son mujeres, que tienen una soledad terrible, que no tienen espacios donde les acompañen, y creemos que quizá la forma esa de salir, digamos, de ese vicio asistencialista que tenemos en todo momento es el de intentar dar soluciones, no pasa nada, de intentar pues dar soluciones, digamos, que cumplan todo ese espectro. O sea, sí que nos parece como fundamental, o sea, existe una brecha entre, digamos, el perfil del militante y el perfil de aquello que tan tristemente venimos a llamar los afectados, y es una brecha que es muy difícil de salvar y que es necesario como, en parte, intentar empezar a salvar, pues eso, generando espacios de formación y digamos, pero quizá al final como que no hay que olvidar que muchas veces como que a veces las formas más altas de, digamos, de ideología no necesitan tener como una plena autoconsciencia teórica para ser más potentes o mucho más potentes de aquellas como como formas más sublimadas que quizás se dan en la academia y no tienen como un correlato, digamos, práctico, digamos, o revolucionario. Entonces, como que sí, es necesario clarificar, pero todo con sus ritmos y sus mediaciones, y que quizás pues también es interesante, aparte de pues intentar pues hacer esas labores, como pues ver como qué papeles pueden jugar ciertos colectivos en nuestros espacios y
integrarlos como permitiéndolos que se desarrollen vitalmente más allá de, digamos, de sus problemas. Y así como generar comunidades en crecimiento colectivo, que es un crecimiento que tiene que ser paulatino y según como las necesidades de cada momento. Así que, sí, eso. ¿Oye? Sí. Bueno, para hablar sobre esto, ¿no? Esa parte sobre la ideologización y la formación teórico-práctica, nosotros como que también apelamos un poco a la cuestión de la organización y recogiendo un poco antes la crítica, que se recoge bien, o sea, que no es como si nos sintiera mal, de verdad. Porque yo qué sé, porque está bien aclarar esas cosas. Nosotros cuando decidimos destinar tan pocos recursos, en cierta manera, a la ley, pero la verdad, y es una autocrítica que también nos hacemos, como una comunicación que es, pues, la podemos llamar así, ciudadanista o clase mediera, es una decisión táctica completamente, que tiene que ver con llegar a una mayoría que de otra manera no llegamos, y sobre todo por una decisión que tiene que ver con llegar a los conflictos donde no llegamos y que no vienen, ¿no? Y eso tiene que ver porque nosotros tenemos tenemos una premisa muy clara, es que la organización y la politización tiene que ver, o la pretendemos hacer, con la praxis política que llevamos a cabo día a día en acción sindical y a través de los bloques. O sea, es una decisión táctica que eso ocurra, que en muchas ocasiones no nos gusta, pero que sí que vemos que tiene sus frutos en la gente que acude a nosotros y a la gente a la que llegamos. Y que luego en esa práctica y en esa manera de organizar la acción sindical en torno a lo común, que tiene que ver con ese común propietario, con ese común fondo, pues es donde nosotros ponemos en valor otras cuestiones que desde luego se escapan de la dialéctica de la clase media. Sobre profundizando más en esto, hay una cuestión que nosotros estamos intentando resolver a través de esta cuestión de la praxis y que la PA yo creo que también lo ha hecho y lo ha hecho bastante bien, y nosotros nos damos cuenta que cuando viene un bloque nuevo, cuando el bloque con el que estamos trabajando se empieza a diseñar la estrategia de cómo abordar la negociación o la resolución de su propio caso, como que siempre intentamos como meter una pata que no tiene que ver con una sesión de teoría política en torno a la acumulación capitalista, pero sí que lo intentamos como mostrar así. Y en cierta manera en algunos casos mucho más severa, compran y empiezan a entender esas cuestiones que señalo. Un ejemplo concreto que al sindicato al menos nos llena bastante de orgullo fue en el conflicto que tenemos ahora de Blackstone, como todas las familias acudieron a un 1 de mayo interseccional, gente que el 1 de mayo lo felicita, no lo muestra como un día como combativo de la clase trabajadora, y venirse a una convocatoria interseccional con sus pancartas propias y gritar "casero, no te voy a pagar", pues para nosotros es como un punto de partida para seguir con esa politización. Sobre todo porque lo que nosotros intentamos, porque desde luego en el sindicato también hay una clara división entre militantes y, como dice la compañera, tristemente como afectados. Y es así, y hay perfiles que tenemos la suerte o el privilegio de poder dedicarnos a investigar esto y asumimos como un papel de poder traducir el hecho de que tu vivienda de Blackstone es que es el arreglo espacial de la acumulación capitalista desde 2013, e intentamos profundizar en eso a través de esa praxis que comentaba. Y sobre la última pregunta, sobre las personas que se quedan o no, bueno, nosotros pensamos que haya como estas estructuras que decía antes, que ya no son difusas como podía tener más la PA, sino que apostar por una cuestión más organizativa o orgánica, que tampoco es aquí ningún, bueno, iba a decir Partido Comunista, pero o sea, como que no es como una organización muy fuerte o como con unas lindes muy duras, pues sí que conseguimos de aquella manera como ir consiguiendo que militantes se queden y que algunos afectados se queden. Desde luego no en el número y en la cantidad que nos gustaría, pero
pero en cierta manera sí. Pero luego hay otra cosa que es en lo que estamos haciendo ahora autocrítica, y es cuando hemos tenido algún éxito, como por ejemplo el de Blackstone, nos cuesta mucho más que sigan viniendo, ¿no? Y eso es en lo que nosotros ahora venimos debatiendo, el cómo conseguirlo y cómo acabar con eso. Y es que y junto con esto también, con esta línea de la autocrítica y crítica, nos damos cuenta de una cosa, y es que no tenemos 24 años o 28 años eternamente. Entonces empezamos a entender que la militancia, como la podemos hacer ciertos perfiles dentro del sindicato, no, no, no es para siempre, porque puedes empezar a tener familiares a tu cargo, puede ser que tu padre y tu madre necesite de tu asistencia, a lo mejor necesitas un trabajo que por desgracia te explota más y no puedes acudir, ¿no? O sea, como que estamos empezando a entender o a configurar formas de militancia que no siempre pasen por el 24/7, que creo que es lo que muchas veces las estructuras de vivienda se convierten, y se convierten como en esa trituradora de perfiles que no están o que no parten de una ideologización muy fuerte, como seguramente todos lo tenemos aquí, pero que desde luego sí que se podrían enganchar, ¿no? Entonces estamos como intentando también prefigurar como esas formas más flexibles y que pudieran casar todo este tipo de militancias, ¿no? Sabiendo que hay unas que van a apostar por esa militancia 24/7 porque así lo sienten y así lo quieren, otra militancia que a lo mejor tiene que ver con no voy a las asambleas, pero soy un panfletero de mi barrio, del Copón, y una señora que le gusta venir a las sesiones que hacemos como más de formación, ¿no? Como que estamos intentando dibujar ese tipo de combinación de militancia. Venga, ¿se me oye? Sí. Que, a ver, esta pregunta, que bueno, son dos preguntas en verdad, estructuras populares y la cuestión de la formación, la ideología y demás. Al final lo que circula en ambas es cómo conseguimos que nuestra peña se quede. Sobre la primera de estructuras populares no voy a aportar mucho, aparte de lo que ya han dicho Diego y Villalba y lo que a Pablo se le ha olvidado. Pero bueno, que esto es algo muy teorizado dentro del movimiento obrero, dentro también, ¿no?, del marco este de la autonomía y demás, y sobre todo que es una experiencia que nosotros en Carabanchel tuvimos en 2015, 16, 17, pero que sí que es cierto que durante los últimos años nosotros no hemos desarrollado mucho. Sin embargo, me voy a centrar un poco más en la cuestión de la formación y en la cuestión de la ideología, que para nosotras es esencial y que también al mismo tiempo es la cuestión que más hemos ido desarrollando durante los últimos años y que más buenos resultados nos ha dado en esta cuestión de que la peña se quede y que además se quede de una forma diferente a la de calentar la silla o panfletear simplemente en un pau. Entonces, así como a grandes rasgos, la cuestión de la formación, y esto es como la parte más de compartir experiencia, en Carabanchel ha tomado cuerpo en una comisión de formación, pero que aquí lo relevante yo creo es que esas formaciones sean estructuradas, sean calendarizadas y tengan una cierta coherencia, que tenga tanto que ver con cuestiones propias del movimiento de vivienda, léase, pues yo que sé, una formación de gestión de casos, una formación de negociación, una formación de comunicación, pero también que introduzca nuevas variables ideológicas. Es decir, podemos también hacer formaciones políticas, formaciones ideológicas, tratando de también que la gente, pues de alguna manera, entienda esta cuestión de la sociedad de clases, la lucha de clases y todo este rollo. Sí que es cierto que esta es una cuestión que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados, tanto en términos cuantitativos, ampliando al final el perfil militante que compone el sindicato de vivienda, como también en términos cualitativos, dándole como un giro a la propia, a la propia línea política y a la propia estructura del propio sindicato, con los desarrollos que se hacían desde esta propia comisión de formación. Ahora bien, esto obviamente tiene serias dificultades. Aquí la discusión clásica que se tiene siempre en el momento de vivienda entre la distinción entre perfil militante y afectado sigue siendo palpable, aunque obviamente se trata de nivelar, y yo creo que es como una buena línea a explorar, tratando de reducir esa distancia. Pero bueno, que estos son los dimes y diretes de la hipótesis del sindicalismo social y todo esto. Y aparte de eso,
aparte de transmitir, ¿no?, desde esta comisión la necesidad de formarse política e ideológicamente, la creación de la conciencia de clase y todo este tipo de cuestiones, dentro de nuestro propio grupo, quiero decir, para nosotras también es esencial que esto se produzca en el conjunto del movimiento de vivienda, es decir, que no quede como una cuestión aislada que se desarrolla en un grupo sin conexión con otros grupos. Y aquí entra muy al hilo algo que no sé si se ha mencionado, Andrés sí que lo ha mencionado en la introducción, que era el tema de la escuelita de vivienda y que, bueno, que igual vale dedicarle un minutillo aquí porque, bueno, nosotras creemos que es una herramienta bastante interesante para esta cuestión de la formación, ideologización e incorporación activa de cada vez más gente a cada vez más grupos dentro del movimiento de vivienda. Y en este sentido también, o sea, como otra pequeña aclaración previa, que esto no es algo que se esté desarrollando únicamente en Madrid, sino que en Cataluña, ¿no? Antes hablamos del Congreso de Habitatge, pues también allí desarrollaron una bolsa de formadores que era, pues bueno, un espacio que iba a dar formaciones itinerantes a los diferentes grupos que contienen el movimiento de vivienda catalán. Aquí esta cuestión ha tomado cuerpo en la escuelita de vivienda que se presentó creo que hace un par de mesecillos y que diríamos que tiene como características básicas, así como muy a grandes rasgos, una función muy clara de tratar de reforzar la acción sindical de los grupos que componen el movimiento de vivienda y también en un futuro, molaría, que sirviese para facilitar también la creación de otros grupos de vivienda. Pequeño paréntesis, este es un ejemplo muy claro con el sindicato de barrio de Aluche que se va a anunciar en las próximas semanas, pues ahí también la escuelita de vivienda ha tenido un rol y también pues facilitando, ¿no?, de alguna manera la integración de grupos que estaban más o menos descompuestos y fragmentados en la periferia fundamentalmente de Madrid, como puede ser el ejemplo de Getafe, que también se les dio una formación y bueno, es un grupo que se está reactivando a pasos agigantados. Y aparte de esta función, ¿no?, como de reforzar grupos y demás, vaya guiñazo, también tiene claramente una función, al menos se está adoptando en Madrid, una función pública que tiene que ver mucho con atraer a otras personas que estén interesadas por esta lucha, pero que, bueno, que por falta de conocimientos o contactos, pues aún no conocen el movimiento de vivienda y por eso tiene una dimensión pública que visteis en la presentación de la escuelita de vivienda. Pero que yo creo que sobre todo es interesante para empezar a estructurar esta cuestión formativa ideológica en torno a un pilar central dentro del movimiento de vivienda que se ha hablado ya muchísimo durante estas intervenciones, que es la acción sindical y los conflictos colectivos. Al final, esta también es una herramienta que nos sirve muy bien para transmitir ese conocimiento, generar nuevo conocimiento en torno a este pilar y poder de alguna manera empezar a contrastar mucho mejor nuestras pequeñas intuiciones, nuestras pequeñas hipótesis y las líneas de trabajo que nos estamos estableciendo con esta cuestión de reforzar los conflictos colectivos y tratar también de recomponer el movimiento de vivienda de Madrid y los diferentes grupos que la contienen. Entonces, un poquito eso por hablar de la escuelita de vivienda. ¿Tarda? Vale. Vamos a pasar al tercer bloque, que bueno, en fin, es bastante amplio y hasta cierto punto, pero creo que puede dar pie a muchos de los debates que se van a dar también en la siguiente parte. El tercer bloque es el movimiento de vivienda y la militancia revolucionaria, cuáles son las sinergias y las relaciones entre ambos, cómo votamos al movimiento de vivienda una praxis revolucionaria, cómo salimos del movimentismo, cómo superamos lo asistencial, bueno, en fin, estas cuestiones un poco repetidas hasta la saciedad. Y un poco el análisis que hacemos es que al final, pues es cierto que el movimiento de vivienda se consagra en un primer momento como una lucha económica, una lucha que es capaz de desbordar y sobre todo desde la que organizar a las desposeídas, ¿no? Entonces esto es un poco lo que nos aporta a los revolucionarios, digamos, el movimiento de vivienda, y nosotras somos capaces de aportar, pues transformar esto en una lucha política, una lucha de clase. Y sobre todo, pues radicalizar más allá, no solo en términos ideológicos, sino en términos de propuestas, también dotar, digamos, de estructuras estables y sobre todo, como comentaba, digamos, de una ideología que es capaz de vertebrar y sobre todo de permeabilizar entre las distintas generaciones de militantes y bueno, independientemente de militantes, ha afectado con la distinción de siempre. ¿Cómo salimos del movimentismo? Bueno, no hay recetas mágicas, ¿no? Pero lo que es evidente es que tiene que haber un proceso de debate continuo establecido en el tiempo, ¿no? Un debate que se sitúa entre la teoría y la praxis, ¿no? Y sobre todo una de las recetas, digamos, pues continuas para salir de este movimentismo, pues es tejer alianzas sociales
con sindicatos de trabajo, con el movimiento feminista, ecosocialista, ¿no? Pero sobre todo plantear y, digamos, estar en un debate continuo sobre qué estrategia política integral queremos plantear para el movimiento, ¿no? Una estrategia que sea capaz un poco de rebasar los límites sectoriales, los momentos de reflujo, los distintos vaivenes políticos, institucionales, también de movimiento, ¿no? Entonces esto es un poco como las cuestiones más interesantes a debatir. Así que sin más dilación paso la palabra, no sé si a mi izquierda, derecha, ahora por el centro. Yo tengo que escuchar un poco. O sea, me parecía un poco friki, el planteamiento de este último bloque. O sea, porque, a ver, yo estoy de acuerdo con este diagnóstico que se está haciendo de como de falta un poco de criterios o de fundamentos ideológicos, incluso parece que decimos fundamentos ideológicos y estamos hablando de que nos tenemos que leer el Capital. Yo, por ejemplo, o simplemente un mínimo análisis de economía política, ¿no? En qué economía, en qué sistema se ha formado el movimiento de vivienda. Eso nos falta y, bueno, pues estoy de acuerdo. Voy a poner un ejemplo. Hubo una especie de heterodoxia así bastante friki también que le surgió a la PA, que fueron los grupos de afectados, bueno, de titulizaciones, que se llamaban, y un movimiento que hubiéramos tenido un poquito más de formación sobre economía política, con gente potente que nos hubiera explicado, pero que estuviera legitimada a la vez dentro del movimiento, pues a esas compañeras y compañeros les habría dado una herramienta más allá de la locura jurídica, de ingeniería jurídica que les explicaban a los compañeros en los talleres, ¿no? Básicamente lo que hacían era acceder al conocimiento de cómo funciona el sistema financiero con el capitalismo global, casi nada, a través de una ingeniería jurídica loquísima sobre no te van a quitar la casa y encima no les vas a pagar un duro más de la hipoteca porque tu hipoteca está titulizada. Pues eso fue como una religión dentro de la PA, una heterodoxia, e incluso salieron con el lema este de ni dación ni pago, porque mi casa no me la van a quitar y además no le debo un duro al banco. Habría hecho falta un poco de esa deformación, ¿no? sobre economía política, ¿no? Para que la gente no accediera a través de una ventanita tan pequeñita y tan loca a entender que efectivamente su hipoteca estaba titulizada, como todas, así funciona el capitalismo financiero. Pero habría hecho falta otra cosa, un poco de análisis más de composición, de composición de clase del movimiento, que tampoco lo hemos tenido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quienes más se arrimaban a esto eran los compañeros hipotecados y no cualquier compañero hipotecado de última generación, inmigrantes ecuatorianos, bolivianos, peruanos, etcétera, sino los españolitos que tenían una segunda y hasta una tercera vivienda, que eso los hemos tenido en la PA, y que se rebelaban un poco contra esta lógica de que sí tuvo la PA y fue muy potente, que fue una lógica de explicarle a la gente sin usar palabras que al final eran curritos y proletarios. Es decir, eso de no vas a tener una casa en tu puta vida, que decíamos en 2007, luego la PA se lo pudo explicar a mucha más gente cuando pasó el tiempo, ¿no? Y sin demasiados artificios ideológicos, ¿no? Pero habría hecho falta un poquito más de conciencia dentro, ¿no? Sobre la composición que teníamos y un poco se hubiera discutido esto en términos sociales, porque ese sector de la PA fundamentalmente agrupaba a los españoles que habían sido, que eran o que se veían a sí mismos como de clase media, ¿no? Entonces hace falta debate sobre estas cosas y en la PA, al menos en el movimiento de vivienda, pues ha estado muy, muy flojito. Dicho esto, creo que pensar que las lógicas asistenciales las vamos a superar con ideología, o sea, ahí el ostión puede ser enorme. Estoy viendo textos que me dan un poquito de escalofríos últimamente publicados, haciendo diagnósticos equivocadísimos sobre, o sea, yo me voy a mi asamblea el miércoles y digo, hay que ser evangelistas y la gente va a ser evangelista, entre otras cosas porque 8 de cada 10 son evangelistas. Digo, no, o les digo, no, Dios es de la PA, o les digo, Dios es marxista y me van a seguir, o les digo, no, hay que tener praxis revolucionaria y me van a seguir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Es que hay que decirlo y entonces la gente, pero si es que les da igual. Entonces eso, que no es una cuestión del lenguaje, aunque haya cosas que haya que cambiar y formación y tal y cual, pero que no sé muy bien
cómo quieren llenar ese vacío las personas que escribieron ese texto, ¿no? En plan, esto no funciona, lo que pues se caen lógicas existenciales, no sé qué, no sé cuánto, hace falta un discurso revolucionario, ¿dónde? ¿Con quién? ¿Cómo se llama el texto? Bueno, el texto es en la página Contra Cultura, creo que se llama, de un chico, y el título es que no me acuerdo. Pero vamos, que es la parte que habla sobre el movimiento de vivienda es demencial, vamos. Vale, sobre esto, bueno, como a las dos preguntas, que hay cuatro también, desde luego el sindicato no tiene respuesta para esto. A lo mejor sobre la cuestión del movimentismo sí que podríamos decir que la apuesta del sindicato para superar eso, en cierta manera, tiene que ver con la apuesta por lo que hablaba antes como de la organización, porque permite lo que comentaba también antes sobre la cristalización de militantes y demás, y como configurarte como un cuerpo más uniforme, que yo creo que muchas veces como hace falta, y ahí el sindicato sí que les intenta mostrar así. Pero desde luego sobre la cuestión de la praxis revolucionaria y demás, es que como que aquí podemos ver, lo veo mucho como acaba de decir el compañero, ¿no? Como que esa tensión es bastante compleja de superar, porque te guste o no, en tu asamblea o en tu acción sindical o en tu sindicato, sigues teniendo esa necesidad de resolver la movida que tienes entre manos, pero a la vez también ves la necesidad de querer como profundizar en cuestiones como más de formación y de teoría política incluso. Entonces como que la combinación o la resolución de esa tensión como que es bastante compleja. El sindicato lo que hace en torno a eso es, no sé, cada 4 meses, cada 5, no los tengo claro, hacemos como sesiones temáticas que desde luego tienen una intencionalidad bastante concreta, e intentamos que vengan como la mayor parte de las personas que se leen y que leemos como afectadas, y sí que suelen ir bastante de los militantes, porque de nuevo nosotros no tenemos como esa inmediatez o esa urgencia que muchas veces las afectadas sí que la tienen. Entonces como que eso, resolver esa tensión es bastante compleja, y que estaría bastante bien como, sí, ¿no? Como conocer como que, ¿no? Bueno, ahora lo haremos, como qué opciones o qué está pensando como otra gente, ¿no? Y, y lo de sobre las sinergias y relaciones entre ambos, de la militancia revolucionaria y el movimiento de vivienda, bueno, creo que bueno, que no las enunciaría como separado, porque eso ya te hace entender que que tu praxis dentro del movimiento de vivienda no es revolucionaria. Entonces es partir ya como un poco desde de ventaja, o enunciándote incluso, o sea, como 8 pasos hacia atrás, ¿no? Y al menos para eliminar como esa tensión que vivimos todos en nuestras asambleas, los encuentros que se dieron el fin de semana pasado o el anterior, bueno, pues que creo que, y la cuestión de la escuelita, que como que caminan hacia esa idea. Vale, siguiendo un poco con el hilo de lo que se está comentando, es cierto que esta es es una serie de preguntas difíciles de responder, pero también creo que hemos ido alumbrando ingredientes en las anteriores intervenciones. Eh, o sea, hemos hablado de formación, hemos hablado de ideología, son cuestiones que también nos permiten, ¿no?, como entender cuál es nuestro papel dentro del movimiento de vivienda desde una perspectiva revolucionaria.
Es decir, estar en vivienda nos proporciona muy claramente acceder a sectores de las capas populares a los que no accederíamos si no estuviésemos en vivienda o en otro tipo de cuestiones así cercanas. Claro, no se trata simplemente de acceder y, hey gente, aquí tenéis las 7 tablas del socialismo, compradlas. Yo entiendo que no va un poco por ahí, pero sí que es una cuestión más procesual, ¿no? O sea, se trata de generar mecanismos, herramientas y procesos que nos permitan poco a poco ir formando, ideologizando a nuestra propia gente en, la cuestión aquí siempre es qué ideología y de qué forma. Pero bueno, eso yo creo que es algo que está demasiado fragmentado y demasiado como cada cual un poco por su lado, pero sí como el papel neutral del revolucionario en esta movida, pues de alguna manera sería buscar la forma de transmitir una ideología propiamente revolucionaria. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues ese es el gran reto, pero como digo, hay ingredientes muy interesantes. El tema de las formaciones es uno muy claro. El tema de las estructuras populares bien articuladas también puede ser otra forma muy concreta de entender cuál es tu papel en la sociedad de clases o cuál es tu posición en la sociedad de clases y que el problema de la vivienda no es solo de vivienda, es también de 20.000 otras movidas que se vinculan y se vertebran a través de esas estructuras populares. Y al final un poco lo que subyace a esto también es cómo narices se sale del movimentismo y de lo asistencial. Pues del movimentismo y de lo asistencial también se sale con ideología. O sea, esto es muy, muy claro, pero no solo con ideología, sino también sabiendo lo que comentaba antes Pablo, articular conflictos colectivos que te permiten vincularte de otra forma a esa base afectada. Esto es como también otra línea fundamental. Entonces, con esta intervención, pues así como muy brevemente, yo creo que estos son los dos grandes procesos que nos permiten hacer que la gente se quede en nuestras propias asambleas, que entienda un poco cuál es su lucha, que se construya también en esa propia lucha, porque al final el sujeto revolucionario se construye en esa propia lucha, y nosotras estamos ahí. Entonces, desde ahí tenemos como un rol muy, muy sencillito de facilitación de que esto ocurra. Y nada, ya lo dejo aquí. A ver, esta también es sin duda la pregunta más difícil de todas y a la que todos nos gustaría poder responder. Y digamos que como de primeras yo quería hacer como un pequeño apunte de que quizás como también uno de los primeros problemas que tenemos es enfrentarnos a la cuestión de las herramientas teóricas como la cuestión de la ideología. Yo creo que al menos en el 68 y creo que Marx tenía claro que estaba en contra de toda ideología. Entonces como que seguir planteando, digamos, los horizontes a los que queremos aspirar a nivel teórico bajo la forma, digamos, de corpus de ideas cerrados en los cuales no tenemos como ninguna capacidad para intervenir en cómo se conforman porque responden, digamos, a procesos, llamémoslos materiales, en los que no tenemos, digamos, mucho que hablar, que es como una forma muy burda de definir la ideología, pues, bueno, sin más, como que yo problematizaría directamente como la noción de ideología o todo como esta forma o esta cantinela que reiteramos tanto de que necesitamos ideología. Yo creo que sí que necesitamos tener, digamos, generar mayores complejidades en el análisis. Esos análisis tienen que hacerse, digamos, pues intentando como integrar aquellos elementos del pasado que nos pueden servir, pero también dando cuenta de que hay muchas herramientas que ya no nos sirven y que hay que actualizar o directamente romper con ellas. Y que, bueno, que cuidado con, digamos, esos conceptos que seguimos enarbolando como si estuviésemos aquí en el siglo XX o en peores siglos. Pero bueno. Y después, más allá de eso, como que yo también estoy de acuerdo en, pues eso, en que necesitamos, pues eso, como acabo de decir, ¿no? complejizar los análisis que hacemos y tal y como decía antes, pues creo que hay un kit que se juega muy importante que es dónde consideras tú que está la solución a los problemas, bueno, obviamente a los problemas que estás señalando, ¿no? Y en la medida en que tú te mantienes siempre, digamos, en una retórica en la que la interpelación es constantemente pues eso, al Estado, a la institución, a, digamos, un Estado de Derecho
que tal y como se configura y allí de donde emana, nunca va a conseguir cubrir esos problemas porque tiene como, hay una brecha, ¿no? O sea, es un Estado de Derecho que nunca se puede como que nunca puede abandonar digamos, su planteamiento formal y realizarse porque se plantea siempre de manera tramposa, ¿no? Entonces, en esa medida, como que creo que es que una de las primeras cosas que deberíamos hacer si queremos superar ese movimentismo es atacar de raíz y sin ningún tipo de, digamos, sin ningún tipo de compasión todas aquellas todas aquellas hipótesis que buscan solucionar los problemas mediante, digamos, con la interpelación al Estado. Otra cosa es como abandonar, yo no digo que no debamos utilizarlo como herramienta, creo que ahora mismo no estamos en las capacidades de hacerlo y que ahí ya sería como intentar hacerlo ahora es una cuestión suicida. Y creo que tenemos que ir por la idea de la autonomía, pero la autonomía bien pensada. Así que no sé qué pensará Diego de esto, pero entonces creo que es esa forma, o sea, que quizá sí, pues más crítica de economía política y pues eso, vamos a hablar de estas cosas, pero que al final lo que también necesitamos es como mostrar hasta qué punto esos problemas no se van a resolver como en ciertas instancias y los tenemos que resolver nosotros y afortunadamente creo, o para nuestra desgracia, tal y como tal y como está dándose el movimiento de lo real, ahora mismo pues son problemas a los que nos vamos a ver enfrentados. O sea, estamos en un momento de colapso en muchos sentidos. O sea, estamos en un momento en el que, pues, por los procesos, digamos, mismos, tal y como se desarrolla pues, nuestras dinámicas sociales, pues cada vez va a generarse mayores como masas o bolsas de población superflua que no va a ser capaz de ser integrada, digamos, integrada socialmente, en los que también vamos a vernos cada vez como más enfrentados a problemas a los que hasta ahora en nuestras, digamos, sociedades de consumo y bienestar europeos, pues no nos habíamos tenido que ver enfrentados nunca y que ahí se está dando como el caldo de cultivo, digamos, ya a nivel coyuntural para enfrentar eso con nuevos relatos y con estructuras populares de apoyo mutuo, por así decirlo, en las que ya como todo va a caer o dejamos que nos coman los discursos digamos, del enfrentamiento individualista y de la barbarie y de solo van a ganar o superar estos los mejores, o somos capaces de generar como una contranarrativa cultural y práctica en la que seamos capaces de proponer digamos, proyectos sociales alternativos y que intenten zajarse e independizarse digamos, de esas estructuras que, bueno, estatales, por así decirlo. Vale. Si queréis ya pasamos a la... Bueno, si queréis no hay otra opción. Pasamos a la segunda parte del debate, que bueno, hay muchas cuestiones que comentar y que debatir que han salido. Yo tengo apuntadas unas cuantas que ahora podemos comentar también. No sé si quieres, Pablo, comentar un poquito de las estructuras populares que has dicho antes que te quedaba... Bueno, Si quieres en un momentín, pues incluso a lo mejor... nada, lo que antes no he contado lo de las estructuras, ¿no? Que no lo he comentado. O sea, que el sindicato ahí sufre o tiene una carencia muy, muy tocha, que también es lo que estamos trabajando en ello, que tiene que ver con la cuestión territorial, ¿no? Nosotros no estamos territorializados por ahora como en ningún territorio y eso como te impide mucho, ¿no? Como generar esos espacios populares, ¿no? O sea, seríamos... O sea, que por ahora lo que podríamos aparecernos más como en ese tipo de experiencias populares tiene que ver con la generación como de una institución popular, que podrían ser como los sindicatos, ¿no? Y que cuando podamos avanzar en la cuestión esa territorial, pues poder pensar esas otras cuestiones que tienen que ver con las despensas, con un espacio concreto, etcétera. No, sí era brevemente.
Vale, ahora dando la pincelada de lo que yo creo que podríamos debatir y más interesante, también comentar que ahora la mesa de debate se amplía 40 50 personas las que estáis aquí, es decir, que podéis también comentar, responder, preguntar. Yo, por volver a una de las cuestiones que se ha quedado un poco más a media, era sobre todo, bueno, pues evidentemente la ley de vivienda como apuesta táctica actualmente. Simplemente, pues eso, comentar que yo creo que es una de las cuestiones más interesantes a debatir ahora. No sé si alguien quiere comentar algo en concreto de vuelta sobre la ley de vivienda, porque como se ha quedado un poco a medias, claro, ¿no? Incluso alguien del público. Es que volver al debate, en fin. Pues le doy yo mismo un poco, por ejemplo. Bueno, es cierto que digamos, una cuestión que comentaba Valeria, creo que es importante, más allá de, digamos, del aporte de fuerzas que se dé a una apuesta legislativa, sea a nivel cuantitativo, el número de personas que participan, etcétera, etcétera, creo que hay una cuestión de fondo que es también un poco la cuestión comunicativa de hacia nuestros propios sujetos de nuestras asambleas, un poco hasta qué punto se transmite o cómo está yendo nuestra lucha, ¿no? En el momento que digamos en un enfoque comunicativo fuerte hacia afuera, tanto incluso las propias bases que están fuera del movimiento, pues se percibe como que la ley de vivienda está siendo la apuesta táctica de ese momento, como que esto es limitante hasta cierto punto. Es cierto que no hay que rechazar aquí la cuestión legislativa, me refiero, es caer en un simplismo bastante cínico, pero bueno, digamos que es cierto que actualmente, de cara sobre todo a la galería, a nuestros propios militantes, como poner demasiado énfasis en la consecución de la cuestión legislativa, como que nos sigue enganchando hasta cierto punto, ¿no?, en caer en esta cuestión del lobby ciudadano, que también es importante, pues eso, volver a debatir, porque se ha quedado un poco a medias. ¿Se quiere dar, Dani? Así como muy brevemente, al final la cuestión de la ley de vivienda es una de las patas que desarrollas, de las muchísimas que tienes que desarrollar. La ley de vivienda, la apuesta legislativa o lo que sea, es otra pata más dentro del movimiento de vivienda. O sea que yo tampoco me rasgaría las vestiduras por desarrollar también una parte legislativa. Creo que más la cuestión es desde qué posición lo haces. O sea, no es lo mismo hacerla en una posición como se pudo hacer en 2014-2015 con la ILP del movimiento de vivienda, que en aquel momento estaba en otra situación, el momento de vivienda, aunque al final no saliese la movida, que hacerlo en un escenario pospandémico en que apenas tienes capacidad de movilización de tu propia base afectada. Cuando el movimiento está completamente descompuesto y fragmentado, es muy difícil como en estos términos desarrollar apuestas que acaben funcionando y que nos acaben, ¿no?, y que acaben cortocircuitando el flujo de capitales a nivel internacional y la lucha de clases global, ¿no?, como el marco este que siempre se dice. Entonces, más es una cuestión de con qué fuerzas cuentas, a cuánta gente eres capaz de movilizar y, sobre todo, para qué la quieres articular. A mí hay una cosa que me viene mucho a la cabeza a veces, en diferencias, ¿no?, respecto a la campaña de ley de vivienda actual y la ILP de 2014-2015, que es que en 2014-2015 prácticamente tenía más o menos una base popular, en términos de que yo me acuerdo que en Carabanchel la gente de nuestra asamblea ponía mesas informativas en todo el barrio. Esto es algo que ahora no ha sucedido. Entonces también es cómo articulas eso y con qué fuerzas cuentas para articularlo de una forma mucho más popular, que te sirva también para otro tipo de cuestiones como realizar una extensión en el territorio, llegar a nuevas capas populares y todo este rollo. Entonces, bueno, que es algo que siempre está presente y que más la cuestión es el cómo que si sí o si no. Sí, o sea, como que aquí también a lo mejor habría que hacer un poco de autocrítica o de análisis más profundo, a lo mejor de todo el movimiento de vivienda de Madrid, ¿no? Es decir, si no somos capaces de proyectar otro tipo de práctica política en torno a la vivienda más allá de la ley, es que tenemos un problema todos. Claro, o sea, como que muchas veces como que pareciera que como que recae un poco el hecho en la práctica que hace el sindicato, pero si verdaderamente pensamos que, por desgracia, lo único que se comunica hacia afuera es la práctica legislativa por parte del Movimiento de Vivienda de Madrid, es que el problema lo tenemos completamente todos, porque sobre todo aquí, o sea, hablo del Sindicato de Inquilinos de Madrid, nadie siente como un cierto fervor o un gusto por trabajar en estas cuestiones. O sea, y que si se proyecta así es que verdaderamente creo que tenemos un tremendo movidón.
eso lo primero. Y bueno, sobre el contexto que relata Dani, vamos, o sea, el sindicato lo compra en su totalidad, pero sí que es verdad que hay un momento que entendemos que esto pues puede ser polémico o debatible, porque lo es y porque no todos pensamos de la misma manera, pero que entendimos que había una cierta ventana de oportunidad de poder conseguir una serie de beneficios que pudiera solucionar en cierta manera la inmediatez de las cuestiones que llegan a nuestras asambleas. Puede ser que nos equivocáramos en el análisis, en cierta manera confiar que pudiéramos arañar unas cosas. Tendremos que hacer ese análisis y esa autocrítica del sindicato, ¿no? Pero lo bueno, o sea, al menos lo positivo que hay detrás de esto es que, o sea, como que nacen de reflexiones políticas, vienen de debates políticos, ¿no? Bueno, o sea, en cierta manera la militancia política también es una cuestión de ensayo y error. Y ahora pues estamos en esos momentos, vaya. También el público, si alguien tiene alguna pregunta, ¿también tiene Valeria? Vale, si... Lobby ciudadano, Osmar, cuando habláis del lobby ciudadano, ¿a qué os referís exactamente? O sea, yo tengo en mi cabeza una idea, lo estábamos hablando aquí con la compi, pero para asegurarnos que estamos todas en las mismas y pensar desde ahí también. Como algo apuesto a un sindicato. Te hace falta una marca, te hace falta un lobista, una persona, determinadas figuras expertas, economistas, abogados, o sobre todo abogados. Y un sindicato es otra cosa, ¿no? El lobby ciudadano, su prioridad es el cambio legislativo, ¿no? En áreas muy concretas. De hecho, cuanto más concreta, más éxito puede tener el lobby. Y de hecho, en lo que puede acabar derivando un poco cuando ya la ley de vivienda y el propio gobierno de progreso hayan acabado su recorrido, es en todavía aislar más una sola cuestión legislativa en la que se quiera actuar y, por ejemplo, pues que se quiera regular bien, digo al pedo, pero que se quiera regular, por ejemplo, despenalizar la usurpación, ¿no? Se puede ser, o como en su día que hicimos el lobby para la despenalización del top manta, ¿no? Pero quien está ahí en juego son abogados, periodistas, pero la gente detrás, hasta la ley será y tendrá su recorrido, pero la gente que estamos detrás, nuestros contratos siguen acabándose si somos de Sareb al primer año. Es decir, que no pasa por la organización tu demanda, pasa un poco por ese rol de lobby que fundamentalmente no tiene tanto que ver con una organización popular, ¿no? Sino con una especie emana de la organización popular, pero digamos que está muy reducida a un grupo muy pequeño de personas que son las que tienen el saber, incluso el capital cultural y social para hacerlo. Puedo poner un ejemplo, o sea, un ejemplo muy claro es la campaña de Sareb que tenemos, Plan Sareb, y que para ser tan claro, nos está costando un huevo comunicarlo. El lobby ciudadano piensa en términos de las casas de Sareb con el parque público de vivienda. Y eso al final es una construcción que es periodística, eso es un titular periodístico. Si Sareb ya es pública, ¿qué me estáis contando del parque público de vivienda? Entonces, un lobby ciudadano te puede vender eso como una gran victoria. Sareb va a ceder 10.000 viviendas. El movimiento popular sabe que, porque somos los que vivimos en esas casas, sabe que nuestras casas las están vendiendo una a una a Blackstone, Hipogés y los demás fondos. Pero eso ya lo tienes que preguntar, tienes que ir uno a uno a preguntarlo, ¿no? El lobby ciudadano lo que quiere es sacar un titular, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay 10.000 viviendas que se han cedido, es un avance, no sé qué, no sé cuánto, y ya el detallito importa menos. Pues yo creo el lobby y la organización o el movimiento popular, en él están dos tipos de personas distintas.